explique Fabián Tiscornia. Hay temas de los cuales escuchamos hablar todos los días. Conceptos que se repiten, situaciones que comentamos, cosas que pasan acá y en el mundo. Y que en el fondo no siempre terminamos de comprender. Es importante que alguien lo explique. Con Fabián Tiscornia en Punto de Encuentro. Bueno, simplemente 092-00970, hoy es jueves de sorteo y se van 3 entradas dobles, ¿para qué? Para lo de Carlos Castañá, ¿no? Carlos Cartaña, sí. Carlos ¿Castañá o Cartaña? Cartaña? Sí. No lo sé, vos porque te suena Castaña. 3 entradas dobles, quiero Cartaña. Para mí Que viene Quiero al premio, metro. quiero Cartaña, 092-00970, 092-00970, Perfecto. hasta 11:50 Yo participa. ahora quiero Fabián Tiscornia. Es el 22 de mayo el evento para acá en el Sí, Teatro después les Metro, contamos los 20, detalles. 2030. Ahora quiero Fabián Tiscornia y que lo Gracias, explique. Victoria. Sí, Bienvenido. ayer estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en el tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que estaba colmado, ¿no? Agotado las ¿Tuviste? mesas. Sí, estuve ahí, sí, claramente. Lleno de empresarios, bueno, obviamente también autoridades, representantes de cámaras empresariales, etcétera, etcétera. Y ahí, si bien él hizo un repaso primero de cómo está la situación a nivel internacional, el contexto geopolítico con la guerra en Medio Oriente, cómo eso puede pegar o no a Uruguay, las fortalezas que tiene el país, y también dedicó en la última parte a hablar de una agenda pro crecimiento de la economía, que justamente tiene el problema de que viene creciendo muy poco. En la parte medular de su disertación y la parte que generó más polémica y la parte donde, bueno, todo el mundo prestó mucha atención, fue cuando Odone habló del tema del diálogo social. Que ahí básicamente, bueno, explicó que hay 2 medidas concretas que el gobierno va a convertir en proyectos de ley. Una es el fortalecimiento de las transferencias a la primera infancia. Eso va a ir en la ley de rendición, el proyecto de ley de rendición de cuentas, que Bien. tiene plazo el Poder Ejecutivo para presentarlo hasta el 30 de junio. Y eso va a ir ahí. Y por otro lado, lo que tiene que ver con cambios en la edad de jubilación y también en las jubilaciones que se van a pagar para aquellos que decidan jubilarse antes de los 65 años. La famosa nueva causal, o cómo se va a Sí, implementar. él dijo que la edad normal de retiro se mantiene en 65 años de Bien. edad, eso es un hecho. Dijo, de hecho, nadie puede sostener que hay un intento de modificar la edad de retiro, pero estamos minimizando contingencias que, de acuerdo al diseño de la ley de reforma jubilatoria, no quedaron contempladas. Y ahí explicó un poco que los cambios tecnológicos van a hacer que personas de edades avanzadas puedan verse afectadas en su empleabilidad, es decir, tengan dificultades para conseguir empleo. Un tema que dijo no está previsto con las soluciones que prevé la ley, porque la ley lo que prevé soluciones de jubilación anticipada para ciertos colectivos, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, lo que es enseñanza, pero no este tipo de cuestiones que dijo, las querramos o no, van a venir y van a estar ahí. Y ahí tiró ahí un palito a la administración anterior, porque una de las frases o una de las palabras que más utilizaba el gobierno de Luis Lacalle Pou, que él decía que guiaban todas sus acciones, era la libertad de las personas para elegir. Y ahí Odone dijo, la libertad, que es una palabra de la que tanto hablamos en los últimos años, para decidir individualmente, dice, en este cambio, dice, se le da la opción justamente qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren trabajar hasta los 65 años y esperar una jubilación mayor? ¿O quieren irse un tiempo antes con una jubilación menor? Eso es darle a la gente la libertad de elección y no obligarlos a trabajar hasta los 65 años si no quieren hacerlo. También ahí dijo que, bueno, se van a tener en cuenta esta posibilidad y recalcó esto, ¿no? Que quien se retire antes va a tener jubilaciones menores. O sea, te da la libertad de opción, pero con una jubilación menor que si espera hasta los 65 años. Esto, sobre todo, al que le podría significar más, yo estuve hablando después con autoridades del equipo económico, a los que le podría significar mejor esta opción es aquellos que tienen bajos ingresos, porque no les cambia tanto la jubilación que van a percibir con esta nueva posibilidad de jubilarse a los 60
versus jubilarse a los 65, no les cambia tanto el monto de jubilación Sí. a percibir, pero sí obviamente cobrarán jubilación por más tiempo. Entonces ahí esa es la ecuación que puede estar en juego. Lo que me explicaban es, Pará, hasta el ¿y esa quinto, platita de dónde va a salir? hasta el quinto decil, o sea, hasta el 50% Sí. de trabajadores de menores ingresos, les puede llegar a ser conveniente esta opción. De ahí para arriba no les es conveniente y probablemente entonces nadie en su sano juicio va a decir, voy a optar por jubilarme con mucha menos dinero por jubilarme antes. O sea que solo del quinto decil para abajo Sí. te la jugás jubilarte antes porque va a haber una compensación que no vas a perder plata, digamos. Porque perdés plata. Sí, Pero en no todos los casos tanto. perdés plata. Pero No perdés tanto. no es tanta la Ahí va. diferencia. Al que le va a hacer un ruido importante es al que está Al que por está arriba claro, del de los 50, del 50% de trabajadores Exacto. que cobra más ingresos. O sea que no va a ser tan aplicada. No. Eso es lo que esperan. Y el escenario que están asumiendo en el Ministerio de Economía y Finanzas es que, aún si todo ese 50% optara por Va por esa jubilarse opción. antes, el impacto fiscal de esto, en el peor año, esto justamente pedí que me lo explicaran bien ahí, en el peor año es 0,1% del PIB. O sea, materialmente no hay un impacto fiscal por esta posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, te vas a jubilar con menos dinero y Pero hay más tiempo. Sí, durante más tiempo, Claro. pero ojo, es menos dinero, es más dinero que el que se cobraba antes de la reforma jubilatoria, pero es menos dinero. Si te jubilaras a los 65. No, que si te jubilaras a los 65 con la actual reforma jubilatoria. Claro, por eso. O sea, sí, entendí. Entonces, ¿Entendimos? el cálculo que se hizo en su momento, que fue, bueno, si te jubilás a los 65 años de edad, para estas personas de menores ingresos, el costo fiscal que tiene es mayor o casi igual al que tiene adelantarle la jubilación, pero con menos jubilación. Exacto. O sea, Ese es el punto que hay. para la caja, digamos, del Para la sistema caja la diferencia no le es cambia mucho significativa. según las proyecciones que hace el Banco de Previsión Social, que es quien tiene Bien. los números para hacerlo, porque esto es el que tiene los datos ahí del régimen actual. O sea que si desde la oposición esgrimen la cuestión de los números, del desajuste o del desbalance de la caja del sistema, no corre. No corre. De hecho, Done mostró una Bien. gráfica ahí donde se ven las dos líneas. Para O ir sea, despejando, situación porque, actual versus con la reforma versus la nueva situación, y se ve que no hay un impacto fiscal material. Y ya te decía, en el peor año el impacto es 0,1 del PIB, ¿Qué es que cuánto? son unos 80 millones de dólares. No es Bueno, materialmente está. significativo. Ok. Cuando lo pasas al número, ahí puede haber otra. No, ¿Es porque significativo para el BPS. Sí, no, porque Pero 80 millones de dólares el- son significativos Sí, para otras pero cosas. en el gasto en jubilaciones que se va en Uruguay es prácticamente 10.000 millones de dólares. O sea, 80 millones de dólares. Y además estamos hablando de esto de acá a Y en el peor escenario. dije. 2039, 2040. O sea, estamos hablando acá a 20 años casi. Entonces no es una cifra significativa en lo que tiene que ver con las cuentas fiscales. Pero después hubo otra parte donde ahí sí el ministro Gabriel Done se mostró bastante enojado. Reflejan temperamentos. Bueno, el temperamento ahí de O'Donnell salió a flote, como canta Buenos Muchachos en la canción Temperamento. Y se refirió justamente a lo que se ha hablado del impacto que tienen estos cambios, incluido también el tema de quitar la parte comercial de las AFAP y que la maneje un ente estatal. Si bien él, particularmente en el discurso, no hizo ninguna referencia a el tema de las AFAP, pero vamos a escuchar ahora elípticamente cómo se refirió a la discusión que se ha instalado en Uruguay. El tercer objetivo que perseguimos, y esto lo he subrayado todo el tiempo, es garantizar la sostenibilidad. A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay que tiene esas credenciales está rifándose la sostenibilidad fiscal. Nosotros precisamos 6.500 millones de dólares por año que hay que ir a pedir a los mercados. ¿A quién se le puede ocurrir que un ministro de Economía, que un director del EPP
van a estar en condiciones de decir, ya veremos qué hacemos, porque los que vamos a dar la cara para pedir esa plata somos nosotros o la gente como nosotros. Entonces, sostener que estas medidas están conspirando contra la sociedad fiscal es una discusión temeraria en Uruguay, temeraria, que yo como analista nunca la presencié, nunca. Hemos en las últimas semanas pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Yo me he tenido que dedicar varias semanas, también reconozco por algunos errores de comunicación del gobierno, que me hago cargo de ellos, yo soy el responsable de ellos, a explicarle a un conjunto de gente del exterior de Uruguay que le dedica 5 minutos en un año a pensar en Uruguay, que lo que está ocurriendo no es como aparentemente se está discutiendo sobre la mesa. Eso tiene parte que ver con nosotros, con poderes de comunicación, pero también tiene que ver con un estado del debate en términos económicos y financieros que no solamente es del sistema político, también es del sector privado, también es de las corporaciones privadas, también es de los analistas privados que no han estado alineados, o en mi opinión, no han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, ahí estaba el ministro Done, bastante duro. Y la puntualización sobre todo que hace al final, dice, esto no es solamente no es un palo para el sistema político, es también para las corporaciones privadas, está hablando de los empresarios y las cámaras empresariales. Y de los periodistas. Y analistas, no, no, está hablando de los analistas privados, está hablando de los economistas y los centros de estudio que han hecho análisis de este tipo, han salido varios en las últimas semanas, uno de ellos, de hecho, de la consultora CPA Ferrer, de la que Odone fue socio y que ponía todos estos cuestionamientos sobre la mesa. ¿No? Capaz. ¿Cómo? Y capaz que también hay una cuestión personal que duele más. No, está enojado. Que sos muy especialista en estas cosas. ¿Al lugar o no el nerviosismo y el cuestionamiento? Bueno, yo creo que tiene un punto, Done, en que de un cambio como es el de la SAFAP, que puede tener su crítica, y de hecho acá lo hemos planteado, pero claro, quizás se lo exageró o se lo exacerbó al punto de decir, no, bueno, pero esto es estatizarle el dinero de los trabajadores uruguayos. No, que no es cierto. Hay una frase de Winston Churchill que aplica acá para Odone. Sí. Go to cry to the little room. Es un problema que se generó el propio gobierno cuando fue a sentarse a negociar con el PIT-CNT. Y sobre todo es que se dice go cry into the little room. Es un problema que se genera en la redacción del documento final ¿quién lo armaron? del diálogo social. Yo de hecho, si me dejan explicar, yo les explico, si no hablamos todo y todo se convierte en un debate. Pero debatimos todo. Yo por lo que hablé con el equipo económico, lo que reconocen es que en la redacción del documento del diálogo social hubo cosas que quedaron muy poco claras, que quedaron bastante confusas en algún punto y que dan lugar a este tipo de cuestiones. Ahí es un error que asume el equipo económico. Después lo que dicen es, bueno, esto después se fue de mambo porque hay analistas que tienen su vinculación política, no los nombran puntualmente, pero bueno, uno puede definir quiénes son. ¿Quiénes son? Bueno, el Centro de Estudios para el Desarrollo, pero por CPA ejemplo. Ferrer, CPA Ferrer no. Y lo que dicen es, del otro lado hay otro tipo de analistas más serios y demás que no han hablado sobre este tema y no han puesto su voz. Entonces, lo que veo, Done, básicamente, y el equipo económico es, nosotros estamos saliendo acá a pelear contra esto y no tenemos nadie del otro lado que nos acompañe, como podría pasar quizás en otro tipo de administraciones. De hecho, ahí está una de las frases que dice Odone cuando señala que dice, yo como analista nunca presencié este tipo de debate, cuando él ocupaba justamente el rol de analista privado y él mismo cuestionaba también decisiones de gobierno. Pasa que vos estás separando ahí, me parece, en el análisis, y también lo está haciendo Odone, la incertidumbre y el debate público, que también tiene que ver con la decisión de ir a contraviento de un plebiscito.
La Más allá incertidumbre que el la genera el diálogo, PIT-CNT. el diálogo social, que incluye otros temas, está muy bien. Pero el cuerpo del diálogo social siempre fue planteado por el tema de la jubilación y la AFAP. Entonces, como se pasaron por encima de todo eso, es entendible que haya un debate importante, aunque después no sea la estatización completa y sea parcial. El tema es como, puede haber un debate. El tema es PIT-CNT como generador de incertidumbre. El tema es cómo se da ese debate. Creo que ahí apunta un poco la crítica del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, porque claro, cuando se entra a hablar de impacto a la sostenibilidad fiscal, lo que ven en el Ministerio de Economía es, básicamente, acá están hablando de impacto a la sostenibilidad fiscal y no hay números sobre la mesa. Entonces, si vos decís que va a haber un impacto, bueno, está bien, sos un analista, un centro de estudios o lo que fuere, cuantificámelo. Decime, va a haber un impacto de sostenibilidad fiscal porque va a pasar esto otro, entonces eso va a tener un impacto en el déficit de tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Eso es lo que no está acá sobre la mesa porque no hay números, porque el que tiene los números es el BPS, y en definitiva el que tiene los números es el gobierno, con lo cual ahí está un poco el cuestionamiento y el enojo sobre los analistas privados. Después está también el hecho de que dicen que, bueno, ven como que parte del empresariado celebra que se dé este debate y cuestiona estos aspectos que, bueno, Odone ayer trató de salir a aclarar. También hay una parte de error de comunicación del gobierno, porque uno puede decir, todo esto que dijo ayer el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, también lo podrían haber dicho antes y se ahorraban todo un montón de discusión pública sobre el tema en las últimas semanas. El tema es que ahí a veces no salen a hablar. Si hay que salir a aclarar es porque no fueron. No salen a dar la información que tienen y ahí entonces se genera evidentemente un problema y este debate se da así. Error de Odone. Error, sí, más que de Odone yo diría que del gobierno, o sea, de Odone, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que era la que lideraba el diálogo social y que un poco tenía que tener en cuenta estos aspectos a la hora de justamente armar el documento final que iba a emerger de ese diálogo social. Ahora está planteado así el tema. Odone también habló y dijo que esto por ahora no ha tenido un efecto material. De hecho, el riesgo país se ha mantenido sigue en niveles muy bajos, está en 57 puntos básicos, es los niveles más bajos de la historia de Uruguay, con lo cual por ahora no hay un efecto ahí. ¿Cuándo se puede llegar a ver algo de esto y realmente tomarle el pulso a ver si el mercado entendió estas explicaciones o no, o compró el otro debate que se ha generado político y entre analistas privados? Bueno, el día que Uruguay salga al mercado internacional, que lo va a tener que hacer este año, a emitir deuda, a emitir un bono, y ahí vamos a ver qué tasa de interés tiene que pagar finalmente el gobierno uruguayo para emitir esa deuda, para colocar esos bonos, y justamente se verá ahí si el mercado le cree o no al gobierno en este asunto, que no es un tema menor, porque como decía Odone, Uruguay todos los años necesita financiamiento por 6.500 millones de dólares, que es lo que implica tener un déficit de 4 puntos del producto como tiene Uruguay actualmente. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, estimado. Bueno, nos vamos al flash informativo. Punto de encuentro. Has llegado a tu destino. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. 10 de la mañana, 1 minuto, cielo nuboso, 11 grados la temperatura actual en Montevideo, 15 la máxima prevista por el INUMED para la tarde, con cielo algo nuboso y con neblinas. En minutos comienza la marcha convocada por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Parten desde la Plaza del Entrevero hacia la Plaza Cagancha, allí se va a estar realizando un acto. Están reclamando aumentos diferenciales de las jubilaciones, construcción de viviendas para jubilados, ya que indican que hay 6.500 personas en lista de espera
para 1.200 cupos, mejora en la atención de salud como prótesis y audífonos y la profundización del Sistema Nacional de Cuidados. También denuncian la difícil situación de 140.000 pasivos que solo cobran la jubilación mínima. En la plataforma indican que se busca una seguridad social equitativa, la entrega de una partida fija en julio y en diciembre y además se movilizan por la paz mundial. En el panorama internacional, un buque de Reino Unido fue secuestrado frente a Emiratos Árabes Unidos y navega hacia aguas iraníes. Esto lo está informando hoy una agencia marítima británica en un nuevo incidente en torno al estrecho de Hormuz. Se aconseja a los buques que estén en la zona que informen de cualquier actividad sospechosa. Varios buques ya han sido apresados o atacados en esta vía fluvial o en las inmediaciones, mientras Irán y Estados Unidos siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el estrecho de Hormuz. El ministro iraní de Asuntos Exteriores no hizo mención a la incautación, pero insistió que en el estrecho de Hormuz está abierto para todos los buques comerciales que cooperen con su armada. Ya se viene la entrevista central de Punto de Encuentro con el senador colorado Andrés Ojeda.